algunas dudas de la funcionalidad del régimen nuevo, por ejemplo, en relación con la condena no en costa. O sea, si hay entiendo que si hay una acogida parcial del recurso de la demanda, no va a haber condena automática en costa, digamos, y viceversa. Y eso no sé cómo puede operar en la práctica, porque puede haber la parcialidad puede ser muy menor. Y puede incluso haber habido mala fe y aún así no va a haber exhibición en costa. Entonces, no sé si me explico un poco en el cuestionamiento. Y lo segundo, bueno, el artículo 50 efectivamente puede producir una proliferación de juicios, como dice el profesor Romero. No hay un pronunciamiento previo del proceder de mala fe de la contraparte. Entonces, ¿cómo se operativiza esto? Porque queda entregado en el fondo la determinación de la pertinencia de la acción indemnizatoria, queda entregada a la parte. La parte es la que estima si el contrario litigó o no de mala fe. Eso. ¿Algún otro diputado duda? ¿No? ¿Para juntar preguntas? Don Raúl. A ver. Mirado de una manera distinta de como lo mira el profesor Romero, uno podría decir que este artículo lo que va a producir es que haya menos juicio, en la medida que hay una sanción para el apoderado, ¿cómo lo podemos dominar? Que va sin tener fundamento, temerario. Entonces, lo agrego como un posible argumento. Presidente, el artículo 50 provoca, en verdad, a todos nos llama la atención, provoca algún grado de duda. Pero yo quisiera decir que el artículo 50 lo que hace no es otra cosa que especificar en un código procesal la regla del Código Civil. La regla básica del Código Civil es que todo aquel que le ha inferido daño a otro, culposa o dolosamente, tiene que indemnizarlo. Y la extensión de la norma es tal que no tiene límites. O sea, cualesquiera sea la sede, la oportunidad o la razón por la que se ocasionaron los daños, el perjudicado tiene derecho a pedir la indemnización de los perjuicios. ¿Qué es lo que hace esta norma? Esta norma especifica que se puede dañar a otro patrimonialmente a través de un proceso. Estamos, en el fondo, si ustedes bien lo piensan, usando lo que ya está incorporado en el ámbito del derecho penal, que admite que a través del proceso se pueda cometer un delito. O sea, que puede el proceso ser instrumento de un delito. Por ejemplo, cuando hay estas colusiones, cuando hay estas cosas para cometer estafas, inventando juicios penales, en fin. Bien. En síntesis, pues, lo que hacemos acá no es otra cosa que especificar en un ámbito concreto la posibilidad del daño, del perjuicio. La peculiaridad que tiene es que establece una limitación, 6 meses, y una regla especial de competencia, el propio tribunal que conoció el negocio. Yo tendería a pensar, para comentar las observaciones adicionales, que este más bien es un plazo de caducidad. Porque, a ver, el que fue dañado, el que fue perjudicado por un proceso, concluido por sentencia ejecutoriada, tiene el material a la mano, tiene todavía la sensación viva para poder cobrar los perjuicios que le infirieron. Pero no parece razonable que esto se pueda prolongar indefinidamente, o por lo menos por 4 años. E incluso más, cuando se trata de daños cometidos a través del proceso, no es fácil determinar en qué momento se comete el hecho dañoso. De modo que aquí la sentencia, la norma lo que pretende es acotar 6 meses después de quedar ejecutoriada la sentencia. Y esto se supone que tiene que estar, o sea, no se supone, pero se supone que tiene que haber sido totalmente vencido una parte, condena en costa, y lo remato después durante los próximos 6 meses con esto otro. No necesariamente, porque eso nos llevaría a darle a condena en costas un carácter indemnizatorio, resarcitorio.
y no lo tiene necesariamente las costas. digo De modo yo. que no es necesario que la persona haya sido condenada en costas. Insisto, a menos que uno adoptara un criterio distinto y entonces sí dijera, a través de las costas, entre otros propósitos, se persigue la reparación de los daños ocasionados. Ya, pero al argumento del diputado Burgo, respuesta positiva o negativa, esto lo que busca es inhibir, presentar demandas sin mucho fundamento. Yo creo que es un Así- efecto así lo leo colateral. yo. Si- No, más que la sanción, lo que busca es poner la tranca a quienes presentan una demanda sin mucho fundamento, a ver qué pasa, abogados que lo tientan al cliente y le dicen vamos, lo vamos a ganar y no lo ganan nunca. Por es ahí que, va, ¿no? Sí, es una regla que respalda la idea de la buena fe, porque aquí no se sanciona en verdad la culpa, la cosa discutible, la cosa... Aquí se busca la mala fe, la temeridad, o sea, alguien que deliberadamente lo hizo o alguien que se embarcó en una aventura judicial que no tenía destino. Ese es una calificación especial de la responsabilidad o la imputabilidad, digamos. Ahí eso, le hago una pregunta al tiro sobre la marcha. Al hablar de mala fe o temerario no es sinónimo. No, pues. No, mala fe es diríamos, El una dolo. forma, un dolo positivo. Y el temerario es La culpa. temeridad es, Culpa. me corro el riesgo. No, claro, O sea, culpa. Es culpa al final. Es en ese sentido. Ese es un punto. Señor presidente, yo, a propósito del comentario que se hizo también respecto del tema de la condena parcial, yo quisiera sugerir, y tengo que pedirle excusas a mis colegas de la comisión porque no alcancé a contarlo, o sea, lo reparé ahora. En el 43 decimos que se puede eximir cuando lo menos un ministro hubiera votado a favor. Parece más propio que hablemos cuando un juez hubiera votado a favor, para significar que en los tribunales colegiados, que sean de primera o de única instancia, en cualquier sede, como este es el Código Supletorio, basta que sea un juez, no siempre es un ministro el que integre el tribunal colegiado. De manera que el juez, la palabra juez comprende la de ministro, la palabra de ministro no comprende a todos los jueces. Es más genérica juez que ministro. Esa podría ser un tema. Y termino con esto para decir, aquí la idea es que el hecho objetivo del vencimiento imponga el pago de las costas. Nuestro código actual habla que los tribunales pueden dispensar el pago de las costas cuando ha habido fundamento plausible para litigar. Y como eso no es siempre fácil de plantear, hay un criterio objetivo que se puede o no compartir, en el sentido que si uno de los jueces votó a favor, ya no era tan infundada la pretensión que se hizo valer. Ese es en el fondo, admitiendo el buen comentario en el sentido que a lo mejor votó por solo una cosa en contra. Pero ahí más bien habría una prevención, tal vez, ¿no? Diría que concurra el voto mayoría con prevención, que en esta parte no. O sea, la idea es que alguien vote en contra, en ese sentido. Gracias. Precisamente a propósito de lo que dice el profesor Tavolari, para aclarar un poco mi pregunta antes de que intervengan los otros profesores, porque ¿cuál es mi duda? Que acá se relacionan hechos que no tienen una relación lógica, que es el resultado del juicio, el criterio del tribunal colegiado en este caso, con la condena en costa, digamos. No sé si me explico. O sea, se está diciendo, mire, si la sentencia lo coge en parte, bueno, van a ser condenadas en parte. Entonces no hay una relación, a mí no me hace lógica que la sola resolución, sin una consideración, porque, a ver, ¿qué quiero decir con esto? La condena en costa, y a propósito de lo que decía el profesor Tavolari, tiene un sentido de alguna manera punitivo, más que reparatorio. Un sentido punitivo en relación con el litigio innecesario, con obligar a hacer funcionar el aparataje de la jurisdicción de manera innecesaria, digamos. Y eso no necesariamente ocurre en una sentencia condenatoria o en una sentencia, digamos, parcialmente condenatoria o parcialmente favorable a una de las partes. No sé si me explico, que hay una relación que no es directa. O sea, como habla el Código actual, pueden existir motivos plausibles para litigar y en definitiva resultar completamente condenado. Y esa hipótesis queda excluida de la posibilidad de no resultar condenado en costa. Y al quedar excluida de esa posibilidad, inhibe de alguna manera la acción ante la justicia. Entonces yo puedo entender que también es uno de los fundamentos de las costas, digamos, el inhibir el accionar innecesario.
pero no vaya a ser cosa que inhibamos el acceso a la justicia. No sé si estoy muy enredado. No, está clarito. Sobre todo en el artículo 50, en el fondo usted lo dice. Con la segunda norma. En general, en la forma de funcionamiento de las costas y particularmente el artículo 50%, porque el artículo 50, como dice el profesor Tavolari, no tiene un sentido punitivo, tiene un sentido indemnizatorio. Incluso ahí me imagino que va a estar incluido el daño moral y ahí ese es otro tema, digamos. Yo tengo una duda más bien respecto a la responsabilidad del apoderado. Dice que lo podemos condenar solidariamente, ¿no es cierto? Dice, cuando hubiera incurrido reiteradamente en acciones manifiestamente dilatorias, para lo cual deberá haber sido previamente apercibido por el tribunal de oficio o petición de parte. Esa es mi duda. ¿En qué consiste eso, procesalmente hablando? ¿Ya? ¿Ya? Señor Meri después también. Profesor Maturana, al que corresponde. ¿No quería más claro si dijéramos dentro del plazo de 6 meses? A mí no me gusta el diputado del artículo 50. Dentro del plazo de 6 meses. Dentro del plazo de 6 meses, el artículo 50. Esa pregunta plantea. Señor Meri, ¿alguna duda tiene usted? Bien, en concreto, señor presidente. Lo primero, una apreciación como general que quisiéramos ver si eso nos puede aclarar. Y segundo, 3 preguntas sobre disposiciones concretas. Quisiéramos ver, si es posible, que se nos explique, ha salido un poco del debate aquí el asunto, cuál es la visión de política pública que está detrás de la decisión de las costas. Si se trata de disuadir la litigación frívola, se trata de reconocer que el acceso a la justicia no es gratuito necesariamente, sino que genera costos que alguien debe asumir. Si esto va a tener alguna relación con un proyecto que está ligado a este, pero no estamos teniendo aquí, es el tema de las tasas, que es un tema que está dentro de las reformas anexas o no. Nos ha quedado claro que pareciera que estamos no hay una mirada exclusivamente radicada en el tema en considerar un carácter sancionatorio punitivo, sino nos gustaría un poco que se aclarara cuál es el diputado Calderón lo ha preguntado, pero de algún modo queríamos como reforzar o queríamos reiterar nuestra pregunta en eso. Sobre el artículo 45 y la condenación en costas al apoderado, pareciera que cuando se dice reiteradamente, se dice excepcionalmente y se habla al mismo tiempo de solidaridad, cuando se dice que la resolución debe describir circunstanciadamente, son demasiadas las condiciones o trabas que se ponen para perseguir la responsabilidad del apoderado. Ya no hablemos de abogado, sino del apoderado. Nos gustaría ver si es que hay detrás de eso no se puede advertir que puede haber alguna dificultad para enderezar una acción contra el abogado que promueve estas acciones de forma irresponsable o no. En el artículo 47, cuando se habla de la parte acreedora, quisiéramos ver si se puede precisar si esa parte acreedora es necesariamente lo que concurre como parte en el juicio o si parte acreedora puede ser también un profesional que está reclamando honorarios, un perito o alguien que pueda concurrir a este juicio a reclamar sus honorarios o lo que se le adeuda. Y sobre daño y perjuicio ya hay un artículo ahí, bueno, ha sido objeto de algunas observaciones, pero recordemos que los profesores de Derecho Civil criticaban en este aspecto el uso de la denominación daño y perjuicios porque se les antojaba que era la utilización de un lenguaje o denominación o nomenclaturas más propias del derecho civil argentino, francés, pero que no se viene con nuestra tradición jurídica. Esto es simplemente no haciendo propio eso como un reproche, sino simplemente para apreciar si son las palabras que debe utilizar el código o no. Eso no. Pedro, para que juntemos las preguntas. Es que leyendo con más detención el artículo 47, lo que pasa es que aquí se cambia lo que ha sido tradicionalmente la fijación de las costas, porque siempre lo ha hecho el tribunal, que hace la liquidación, se objeta la liquidación y queda firme. Aquí ahora es la parte la que presenta su liquidación, entonces la pregunta aquí es ¿hasta dónde llegan estas costas? Porque por una parte perfectamente podría decir, mire, yo pacté con el abogado que el honorario eran X suma y esas costas gira la boleta y lo ingreso en la liquidación. O sea, va a haber, independiente que el juez al final después de la audiencia el que determina cuántas son las costas, va a haber un límite respecto de qué tipo de costas se imputan para el cobro y en el fondo también cómo se evitan que hayan cobro excesivo. Porque perfectamente nadie va a poder discutir el honorario que uno pactó con un cliente y eso puede cargarlo a las costas.
Y sobre todo teniendo presente que cuando uno mira la relación completa de lo que es las costas, está mirado más bien como un desincentivo a litigar. Porque en nuestro actual código vigente, más bien las costas pasan a ser algo accesorio del juicio. Hoy día uno se da cuenta que con la no regulación que se le da, pasan a tener un carácter más de carácter punitivo y evitar que la gente vaya litigando, sobre todo después con el artículo 50. Eso es lo que yo veo también. Entonces el 47 yo creo que merece una explicación más detallada de qué es lo que se está pensando, en qué se va a entender por costas, porque perfectamente una persona podría decir, mire, yo incurrí en todos estos gastos que no necesariamente guardan relación directa con el resultado del juicio, pero que sí pueden haber servido o no. O sea, ¿cuál va a ser el criterio para determinar qué es lo que efectivamente constituye costas que son objeto de cobro? Eso, presidente. Yo creo que, bueno, y le agrego una pregunta que engancho con la pregunta del diputado Araya. La determinación del monto, ¿en manos de quién recae? Eso. Bueno, usted... Presidente, yo voy a contestar la última parte, mis colegas van a contestar las preguntas anteriores. Yo me haré cargo del comentario del diputado Araya y la duda suya. Primero que nada, hay que recordar que el cambio obedece a que el código antiguo, el código vigente, discurría sobre la base de aranceles profesionales existentes. Eso ya no existe. De modo que se le entrega a los jueces hoy día, cuando regulan o no, costas personales, un ámbito sin ningún parámetro. De modo que se producen arbitrariedades enormes en uno o en otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? En el fondo aquí también hemos tomado lo que es algo que ocurre hoy día en el derecho moderno, y cuando lo digo de esa manera me refiero particularmente a lo que ocurre en los arbitrajes nacionales e internacionales, donde parte del tema que se impone sobre el perdedor es el pago de los honorarios de los abogados contrarios. Entonces aquí la idea efectivamente es que como parte de costas el que ganó le diga al juez: estos son mis gastos, esto me ha costado a mí este juicio, entre eso están los honorarios de mi abogado, pido que usted ordene que me sean pagados, pero esto va a pasar naturalmente por una controversia. Esto obedece a una vieja filosofía del sistema procesal que consiste en que el proceso no debe volverse en contra de quien tiene la razón. Eso lo decía Guiomenda a comienzos del siglo XX. No es posible que si yo voy a un juicio y lo gano, finalmente tenga que sacar dinero y pagar por aquello que nunca debí haberme visto la necesidad de hacer. Entonces, la filosofía es que esto tampoco puede prestarse para abusos. El juez determinará, pero si yo he ganado el juicio, bueno, no puedo salir con pérdida. Como decía, tengo que salir incólume a lo menos. En consecuencia, ese es el sentido, y obviamente habrá que discutir y habrá que probar, porque si yo acompaño el contrato o acompaño la boleta que me extendió mi abogado, tendré primero que demostrar que le pagué o que ese es el contrato que está vigente, y discutiremos si eso es lo que se cobra habitualmente en la plaza, como dice el Código Civil para los efectos del mandato, la remuneración del mandato. En consecuencia, a la pregunta concreta, efectivamente es un cambio que radica, que se obedece en parte a lo que dije recién de que ya no haya aranceles obligatorios, o sea, no es que el juez haga una cosa mecánica, y a la necesidad de que las personas que salen airosas en los juicios, aquí en la justicia le ha dicho usted tiene la razón, no vean mermado su patrimonio por obra de algo que el juez ha dicho antes no era culpa suya, responsabilidad suya. Ese es el sentido. De verdad, y las observaciones son muy atinentes, porque es un cambio, es una modalidad distinta. Eso es lo que se propone. Ya, pero es que sobre la marcha, cuando yo presento una liquidación, eso viene acompañado de un monto. Está bien, pero el juez cuando condena en costa, ¿determina un monto? Condenado en costa. Usted paga las costas, digamos. Ya, pero respecto a la liquidación, después entonces va a haber una nueva resolución del juez que va a decir ok con la liquidación o descuéntele un 50%. A lo mejor cobro lo que no debo, no lo que no corresponde. O sea, el juez es el que va a decir si le he podido demostrar que el monto que yo estoy planteando es verdaderamente lo que significó el costo. Sí, y de ahí se va a tratar una litis. Ya, ok.
Presidente, la verdad es que acá hay que hacer dos tipos de distinciones. Y en general, los abogados tenemos una obligación de intervenir. Y en consecuencia acá, frente a esta obligación de intervenir, más que generar una mayor cantidad de juicios, con esta regulación lo que se está estableciendo son parámetros más exigentes para que se pueda demandar la responsabilidad de un abogado. En lo que dice relación con las costas, que es un factor objetivo y que se trató de objetivizarlo en la forma más clara posible aplicando el principio del profesor Tavolari, es que ahí sencillamente lo que se trata es de que el sujeto que ganó el juicio salga indemne, salvo que se produzcan las circunstancias excepcionales que allí se indican. Y en consecuencia, no hay en eso mayor innovación de lo que establece nuestra legislación actual, salvo que se eliminaron los motivos plausibles, pero que está redactado de distinta forma, pero también con facultades para el tribunal, en el inciso segundo del 41, que habla de sustancialmente rechazada, y en consecuencia ahí hay un criterio que le deja un espacio al tribunal, en caso de condena parcial, de hacer una excepción en el pago de las costas. Ahora, para la responsabilidad del artículo 50 del uso del proceso, nadie discute hoy, incluso en materia penal, de que existe la estafa procesal. Y en consecuencia, esa estafa procesal no solo tiene una dimensión de carácter penal, sino que también de una responsabilidad de carácter civil, pero que tiene un plus respecto de la responsabilidad ordinaria del Código Civil. Y en consecuencia acá lo que se está excluyendo es la responsabilidad por caso de negligencia leve de un abogado por el principio de tener que defender. Y de allí, ¿no es cierto?, que para establecer esa responsabilidad se ponen dos parámetros. El primero, se exige, ¿no es cierto?, que el acto sea de mala fe, doloso, y en consecuencia obviamente tendrá que ser acreditado, o temerario, es decir, que no tenga ningún sustento en los hechos en los cuales se interpuso la acción. Entendiendo que si nosotros estamos presentando una demanda en que tengo que señalar cuáles son las pruebas, acompañar los documentos, obviamente que desde el primer momento se sabe cuándo estamos ante una situación temeraria o que no es temeraria en este procedimiento. Y por otra parte, se está colocando un plazo de 6 meses que también limita la responsabilidad, garantizando el derecho de defensa y en consecuencia, tal como está regulado, más bien importa una protección frente a los que quieran actuar dentro del proceso, que si nosotros nos excluyéramos y nos fuéramos a las reglas generales del derecho civil, que ahí sí que podríamos, ¿no es cierto?, en esos casos, interpretar de que si vamos a actuar con los parámetros generales y sin ningún tipo de excepciones, ahí sí, el día de mañana podríamos tener una proliferación de juicios y no incorporando estos parámetros. Tratando de responder otras preguntas también que se han planteado. El profesor Meri hablaba de la visión de política pública de la indemnización y de las costas. Yo creo que es un tema bien importante porque este proyecto, uno de los pilares desde el punto de vista técnico de este proyecto es fortalecer el principio de la probidad, de la buena fe. Y te diría que se hizo un especial esfuerzo durante la redacción de este proyecto en transformar eso no simplemente en un principio programático, una mera aspiración, sino que tuviera una real concreción en la práctica. Por ejemplo, el uso y abuso que se hace en Chile hasta el día de hoy con las medidas cautelares, que al final, ¿no es cierto?, si no se renuevan en ciertas hipótesis, generan una responsabilidad que nunca se ha hecho efectiva. Y por lo tanto, quien logra medidas cautelares de carácter, ¿no es cierto?, abusivo, de carácter extorsionador, no tiene en Chile sanción alguna. Entonces, yo diría que la política pública que hay detrás de esto es justamente el fortalecimiento del principio de la probidad que se expresa en la acción indemnizatoria, que se expresa en las costas, que se expresa en partir con el proceso con toda la prueba arriba de la mesa, que se expresa en la teoría de las cargas probatorias dinámicas, etcétera, etcétera. Son una serie de manifestaciones positivas que van en dirección de moralizar el proceso y que quien inicie una acción lo haga en forma responsable y honesta. En esa dirección apunta el proyecto. Ahora, que cuanto a que el artículo 45 establece demasiadas condiciones para el apoderado, para poder ser efectiva la continuidad solidaria, eso lo pensamos bien y en el fondo se postula de esta manera porque hay muchas oportunidades en que en una misma audiencia puede que un abogado haga una serie de preguntas que tal vez el juez estime impertinente
y a base de eso puede el juez configurar una situación de responsabilidad solidaria del pago de las costas que no nos parece adecuada. Y por eso previmos dos cosas. Uno, la advertencia previa que debe hacer el magistrado en cuanto a la conducta que está teniendo el profesional, ¿no es cierto?, que va en esa dirección, y otro, en la responsabilidad solidaria, que también es otro disuasivo frente a las conductas maliciosas. En cuanto a la consulta del artículo 47, que se inicia una norma con la parte acreedora del pago de las costas, este va asociado al artículo 49, que dice quién es el beneficiario de las costas. Las costas pertenecen a la parte en cuyo favor se quedó la condena. Entonces, la relación entre estos dos artículos tal vez soluciona la duda. No sé si había otra Indicación. consulta. La terminación del Artículo monto 50. está respondido en el sentido que lo hace el tribunal crea luego una tramitación incidental. Tercero. Y en cuanto al plazo, los 6 meses de la acción, nosotros estimamos que es un plazo de caducidad. Es un plazo de caducidad. Yo creo que en esa materia no nos perdemos. Yo creo que estamos, que ese es el planteamiento. Claro, dentro de 6 meses. ¿Me permite, señor presidente? Muy cortito. Solamente quería pedir, tal como hoy día en el proceso penal existe la declaración de abandono de defensa previa, esta serie de advertencias previas, ¿esto es lo que se pretende hacer por la vía de las costas en el proceso civil? En vez de declaración de abandono, hoy día se pretende decir, mire señor, usted abogado, usted va a tener que asumir las costas en forma solidaria siempre que se den los requisitos del 47, ¿eso es? No sé si sustituye una hipótesis por otra. Lo que está claro es que el profesional no puede ser condenado solidariamente al pago de las costas, había consideración a lo amplia que constituye en la materia de costas, sino habiendo sido previamente advertido. O sea, no pensábamos en una sentencia que al final el abogado, ¿no es cierto?, el juez inconsultamente le diga, mire, además como el abogado actuó en forma reiteradamente maliciosa hasta condenar el pago de las costas, no nos pareció correcto. Y nos pareció que lo prudente era advertir al profesional antes de que su conducta estaba yendo en una dirección que no le convenía. ¿Y el abandono no está? ¿El abandono de qué, presidente? ¿En general del presidente? No. Materia civil es más, no sé. Diputado Burgos. Parece haber coincidencia entre los profesores que lo que estamos hablando es un plazo de caducidad, el del artículo 50 me refiero. Entonces, en ese evento, ¿por qué no ocupar la fórmula que ustedes más adelante ocupan para el artículo 177? Dentro, no solo dentro, sino que con un inciso final que yo redacté. ¿Me lo presta un segundito? Acá lo tenemos. Se lo leo, ¿no? Es que es re mala la leche, no sé si lo entendí. Se entenderá caducado el derecho a demandar la indemnización por daños y perjuicios si no se interpone la demanda en el plazo indicado en el inciso primero. Nosotros estamos disponibles a leer cualquier tipo de... Perfecto. Eso no tiene mucha gracia, sino que simplemente es seguir el 177. Pero estamos Yo invito convencidos... a informar a todos los colegas que Estamos se convencidos en el sientan artículo 50, ¿no? motivados. Ministro, Yo no después, encuentro el descuento. para que usted redondee, para que usted cierre. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Quisiera plantear que, en general, nos parece muy satisfactorio que por fin se regule el término de las costas en términos de ser disuasivo para los abogados a interponer litigación temeraria. Sin embargo, creo que se está llegando a excesos realmente inquisitivos cuando se va a perseguir a los abogados en forma solidaria. En relación al artículo 45, por ejemplo, puede ocurrir que un juez, para que el abogado no le siga alegando más derechos en favor de su representado, lo condene, le haga la advertencia y el abogado se va a quedar callado y no va a poder seguir actuando en el juicio, va a poder seguir actuando en forma muy disminuida, muy atemorizada. Esa Entonces, es la advertencia, claro. Es la que yo pregunté, para lo cual deberá haber sido previamente percibido. Claro, correcto. O sea, basta que el juez que está apurado en la audiencia le advierta al abogado, mire, ya me ha interpuesto muchos incidentes y lo apercibo. Y el abogado va a quedar automáticamente sentado en su silla sin decir nada más. Entonces, esa norma... ¿Usted qué es lo que propondría? ¿Eliminar esa parte final? Sí, yo derechamente eliminar eso. O sea, ya tenemos
suficientes normas. Tenemos una excelente norma nueva, que es la del fraude procesal, que se introdujo a propósito del título anterior que estábamos viendo. Entonces, me parece que esto en contra de los abogados es excesivo. Pero ¿cómo la dejaría? ¿La dejaría? Le eliminaría la posibilidad de condenar solidariamente al apoderado, porque hacerlo partícipe en forma solidaria cuando el abogado está convencido. Hago presente que además... No, pero para que nos concentremos en esto, lo que usted plantea es que el abogado pueda ser condenado en costa. No, que no puede ser que no pueda condenado. ser condenado en costa. Exactamente. Eliminar el 45. Porque aquí dice que el abogado puede ser condenado en costa. De partida, condena solidaria, que ya es bastante duro, porque en el fondo le pueden cargar la mata de todo, al ser solidario, de todo el monto. Y además hay una herramienta, y tiene razón, una herramienta para que el juez pueda mostrarle tarjeta amarilla, como dice el diputado Burgos, y amedrentarlo. Bueno, yellow card, adelante. Correcto, señor presidente, y quisiera agregar algo más para darle la palabra a mi distinguido colega. No solo ese es el problema, fíjese que a propósito, y en el tema de las políticas públicas, insisto, compartiendo la óptica que se aprecia acá de utilizar la regulación de costas, me parece necesario además recurrir, y esto en relación al artículo 47, a la regulación